Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, oh Adonai, Dios del universo, Señor de la creación. ¿Qué tal, mis amigos? Les saluda Luis Eduardo López de nuevo con ustedes para seguir el estudio de la palabra de Dios. Continuamos con el profeta Isaías, el evangelista del Antiguo Testamento, en este su evangelio, como es llamado el príncipe de los profetas. Hoy vamos a ver el capítulo 49, Isaías 49, en un tema que he titulado El siervo de Dios para el mundo. Isaías 49, el siervo de Dios para el mundo. Sabemos que eran tiempos angustiosos los que se estaban viviendo. También les recuerdo, esto fue escrito con anticipación, porque el profeta ofició como profeta, repito, desde el año 740, 750 antes de Jesucristo hasta el año 680 antes de Jesucristo. De 740 antes de Jesucristo hasta el 680 antes de Jesucristo, de manera que no se había dado todavía el cautiverio. El cautiverio se dio en el año 606, en esa época en la que vivía Isaías. Estaba Sennacherib, no había caído Asiria. Asiria era el imperio mundial dominante. Cayó Asiria y en el año 606 es capturada Babilonia. En el 586 son llevados a Babilonia el pueblo de Judá y estuvieron cautivos por 70 años, pero esto fue escrito con anticipación. ¿Es posible? Pues por supuesto, porque esta es palabra de Dios y Dios ha inspirado sobrenaturalmente, ha iluminado. La gente dice, no creo en Dios porque eso es un libro escrito por hombres. Por supuesto es un libro escrito por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo, dice la palabra segunda de Pedro 1:19 y siguientes. Pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento,
como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y el apóstol, esto está en 2 de Pedro 1, 21, 19 al 21, el apóstol Pablo nos dice en 2 Timoteo 3, 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Es inspirada por Dios y útil, como nos dice, como decíamos en charlas anteriores, que el Señor es el que nos enseña provechosamente. Él es el que nos habla provechosamente y nos muestra el camino que debemos andar. Entonces este libro maravilloso que les ruego, yo veo aquí en este libro de una manera maravillosa como Dios le está rogando vez tras vez al pueblo de una manera amorosa. Muchos dicen que el Dios del Antiguo Testamento es diferente del Dios del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento lo vemos como un Dios bravo, huraño y castigador. Pues castigador sigue siendo. ¿Qué está haciendo Dios con esta cuarentena y con esta pandemia? La ira de Dios se ha mostrado, como lo dice en Romanos 1:18, la ira de Dios se manifiesta, se revela, se da a conocer desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los que con injusticia detienen la verdad. Esos son los castigos temporales de Dios. Y Dios sigue castigando. Nadie puede seguir haciendo lo malo. Que es que los impíos hacen lo malo y prosperan, pero Dios ajusta cuentas con ellos en algún momento, y si no las ajusta aquí, se las verán con Él en el tribunal de Cristo. Pero, como dice la prosperidad de los impíos, ¿a dónde termina? En absolutamente nada. ¿Dónde quedaron los bandidos? ¿Dónde quedaron los criminales, los jefes de oficinas del delito? ¿En dónde están? No ames ese tipo de cosas, porque son riquezas tempranas y castigos tardíos y finales. Pero hay un final dichoso para el hombre de paz. En estos tiempos angustiosos en los que vivía el pueblo de Judá, aparece el más grande personaje de toda la historia, el Mesías. Y aquí hay un relato acerca de ese hermoso Mesías. En la segunda división de esta parte del libro, que es la que empezamos ahora en el capítulo 49, Isaías en la segunda parte se divide del capítulo 40 al 48. Está como el siervo de Dios, y vemos al siervo sufriente, vemos la grandeza de Dios. En esta segunda parte vamos a ver la gracia de Dios, el siervo sufriente, y en la última parte del libro vamos a ver la obra del Espíritu Santo y el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí se manifiesta Jesús con las buenas nuevas. Los pecadores pueden ser perdonados, está mostrando acá evidentemente y desde el principio del libro. Y hasta habrá una vida totalmente nueva. El Señor ofrece una vida totalmente nueva al que a Él se acerque con arrepentimiento. Dios ha tenido mensaje de fortaleza, de esperanza y de aliento para Israel, para el pueblo de Judá. Sí, y ahora amplía el mensaje y es dado el mensaje para todas las naciones. Antes también lo dijo y lo repite y lo reitera ahora. Empieza el capítulo 49. Son 3 puntos que vamos a tratar ahora. Se los menciono. Punto número 1, Jesús es la luz del mundo. Número 2, restauración y liberación. Y número 3, el amor irrevocable de Dios y una esperanza invencible. La luz del mundo, que es el Mesías, es decir, Jesucristo, actuando desde el Antiguo Testamento y manifestándose como el siervo al que Dios llamó. Número 2, tiempo de restauración, tiempo de liberación, tiempo de bendición. Y vemos las promesas irrevocables y la esperanza invencible del amor de Dios. Es un amor irrevocable y lo hace por
2 cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. Lo repito, en Hebreos 6:18 dice: por 2 cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta, interpuso juramento: te bendeciré y de cierto te bendeciré. Dios ha dado una promesa desde hace muchos años, desde siempre lo dijo. Dios tiene la bendición para el que anda en sus caminos, y para el que anda apartado de sus caminos, pues tiene lo suyo. También Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Finalmente, y ahora, en los juicios temporales. Nos dice Isaías 49, ya el mensaje. Ustedes ven que anteriormente y durante todo el libro dice: oídme Israel, y tú Jacob, oye pueblo mío. Ahora habla de esta manera: oídme costas y escuchad pueblos lejanos. ¿A quién le habla allí? Al resto de las naciones del mundo. Cuando habla de costas y pueblos lejanos, está hablando a todos los que no son su pueblo escogido, porque Dios escogió en Israel un pueblo para manifestarse al mundo, y lo vamos a ver ahorita. Y lo hemos visto, como lo vimos en el capítulo 42, versículo 6. Les he dicho que en algunas ocasiones le habla a Israel y lo menciona como al pueblo de Dios. Otras veces dice Israel y menciona a Ciro, el libertador, el rey de Asirio, y en otras ocasiones llama a Israel el pueblo de Dios. Y llamando a Israel siervo de Dios, unas veces lo llama como el remanente fiel, y en otras ocasiones les habla como el remanente, el pueblo rebelde, como lo dice en el 42:18. Sordos oíd y vosotros ciegos, mirad y ved. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo sino como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Él está hablando del pueblo impío, porque dentro del pueblo escogido de Dios hay un pueblo rebelde. Dentro de la iglesia hay unos creyentes perezosos, hay unos haraganes y hay unos fieles, íntegros, que buscan la santidad y buscan enriquecerse con la palabra de Dios. No podemos ser tibios, porque Dios dice: vomitar el tibio de mi boca. Oídme, volvemos, oídme pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo de mi nombre memoria. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso como saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres tú, Israel, porque en ti me gloriaré. ¿Y por qué llaman al Mesías Israel? Porque Dios llamó a su pueblo Israel para que fuera luz a las naciones. Como el pueblo de Israel fracasó, entonces viene otro al que se le designa con el nombre de Israel, que significa príncipe de Dios. Recordemos que les llama Israel y le dice Jacob. Jacob era antes de llamarse Israel. A Jacob, que es hijo de Isaac, le cambió el nombre por el nombre de Israel, porque cuando se llamaba Jacob, Jacob significa suplantador. Habla el siervo de Dios allí a todas las naciones y está diciendo: Dios me escogió y me llamó desde el vientre de mi madre. Su auditorio es el auditorio universal. ¿A quién le está hablando? A todas las naciones, a todas las gentes, a todos los pueblos, de todo pueblo, lengua, linaje y nación. Y tú que me escuchas, mi amado, seas creyente o seas no creyente, entonces atiende al llamamiento de Dios, que es un llamado a la rectitud, a la integridad y a la santidad, y a reconocer la soberanía de nuestro Dios. Nos dice que fue escogido desde el vientre de la madre, como llamó a Jeremías, capítulo 1, versículo 15, como nos dice a nosotros mismos en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, y que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha. ¿Nos escogió desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y nos dice que tiene una boca
como una espada aguda. En Apocalipsis 1:16, cuando nos habla de la descripción de Dios, Él nos habla en Apocalipsis 1 y nos dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, es decir, polido, brillante, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es la imagen de Jesucristo ahora en su resurrección y en su gloria. De su boca una espada aguda. Y nos dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Dios llamó al siervo para bendecir a todas las naciones. Esto lo está diciendo desde Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Génesis 12, versículo 3. El llamado es desde el vientre de la madre, lo hemos dicho, llamado desde la eternidad. Cuando en el capítulo 6 de Isaías le hace el llamado a Isaías, está hablando el Señor y está hablando de su propio ministerio, porque cuando Isaías está en el templo y dice que en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y había serafines y cada uno tenía. Entonces él vio a Dios en su gloria, y ya después contaremos todo esto. Ya después Dios dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y dice Isaías: heme aquí, envíame a mí. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo en la eternidad, porque en Juan 12:48 se refiere al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque le dice: ve pues y predícale a esa gente, y nadie se va a convertir, y sus oídos se van a engrosar y se van a cerrar para que no crean. Porque y el profeta fue a predicarle a un pueblo que nadie le creyó y nadie se convirtió. Y esto es aplicado en Juan 12:48, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y dijo: por eso, como dijo el profeta Isaías 12:38, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Está hablando de Isaías 53. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con sus ojos y entiendan con su corazón y se conviertan y yo los sane. El ministerio de Isaías, como el de Jesucristo, fue un ministerio donde fue y predicó, y la gente no escuchó, no se quiso convertir, porque hemos visto vez tras vez en todas estas enseñanzas que el pueblo era un pueblo duro de servir, que no quería oír y no se querían convertir, y siempre estaban renegando. El ser humano es así. Está cubierto con la sombra del Espíritu Santo. Lo dijo en el versículo 2: y puso mi boca como espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano. Cubierto por el Espíritu Santo, como en el llamamiento a la Virgen María: será la madre del Salvador. ¿Cómo va a ser eso si no conozco varón? Y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que te nacerá será llamado Hijo de Dios. La sombra de Dios, es decir, el poder de Dios, le cubría. Me puso como saeta bruñida. Está en el Salmo 45. Vamos a buscar el Salmo 45. Como saeta bruñida. Rebosa mi corazón palabra buena, y dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero, dice el versículo 1. En el 4, en tu gloria sé prosperado, cabalga sobre espada, de verdad, de humildad y de justicia. Esa es la espada es de verdad. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino es una espada de verdad. El poder de la integridad se llama, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Esas saetas son los dardos
poderosos, de poder, de inmenso poder, que salen del ungido de Dios para derrotar las huestes inmundas de las tinieblas. El Mesías dijo que fue guardado en su aljaba, como lo dice en el Salmo 127. El Mesías vino como siervo a pagar la cuenta en su primera venida, y vino como guerrero también a vencer, pero vendrá en su segunda venida a reinar. Viene como Rey glorioso, y los que le arrastraron a la cruz, los que le arrastraron a un juicio cruel, injusto y mentiroso, serán arrastrados a él en el tribunal del gran trono blanco. En su misión parecía que no prosperaba, como lo acabo de decir, parecía ineficaz. Versículo 4: y yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho, he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, mi recompensa con mi Dios. El profeta está diciendo lo que va a decir más adelante en Isaías 52:13: he aquí mi siervo será prosperado. Pero va a predicar y nadie le cree, nadie se convierte. Como vino Jesús a esta tierra, a los suyos vino y su pueblo no le recibió. Cumplió y fue prosperado y fue puesto muy en alto, como le dice Isaías en el capítulo 52, y en el Salmo 45:17 dice: pondré en alto la memoria de tu nombre, por lo cual todos los pueblos te alabarán y te recordarán desde ahora y para siempre. En el propósito vemos que con la fuerza de su padre vino a la reconciliación de Jacob. Dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre de su madre para ser su siervo y hacer volver a Jacob, y para congregar a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. ¿A qué vino? A reconciliar a la humanidad con Dios, empezando por el pueblo de Israel. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Como lo dice, que el que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación del cielo. En Adán hay una creación de la tierra, en Jesucristo hay una creación del cielo. Que Dios estaba, versículo 18, 2 Corintios 5:18, Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole al hombre en cuenta sus pecados, y nos entregó la palabra de la reconciliación. Vino a reconciliar al pueblo de Israel con el Padre Dios, y el pueblo de Israel no le quiso, entonces le dio la entrada a la salvación a las naciones. Fue prosperado, sufrió la cruz y menospreció el oprobio por el gozo puesto delante de él, nos dice en Hebreo 12:2. Jesucristo sufrió la cruz porque delante tenía un gozo maravilloso. ¿Cuál era? La salvación de la humanidad. En su propósito, con la fuerza, nos dice que con la fuerza del Padre habría de cumplir. Y el Señor mío será mi fuerza, nos dice el versículo 5. Habrá reconciliación con el Hijo, Jacob, con su pueblo, el suplantador, con Israel, el príncipe de Dios, y vino a ofrecer salvación al mundo. Versículo 6: porque para mí es poco que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También es poco, él vino a su pueblo, digo, pero también te voy a poner por luz a las naciones. Vino a su pueblo, pero había de venir y ser luz a todas las naciones y hasta lo más postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de tiranos. ¿Cómo que siervo de tiranos? Cuando Jesucristo vino como humilde carpintero, se sujetó a las autoridades establecidas, fue a juicio y juzgaron injustamente, pero se sometió, fue siervo donde gobernaban tiranos. Pero esos tiranos serán arrastrados en su segunda venida a él, a juicio, e irán al fuego eterno, porque con injusticia, mentira y con crueldad mataron al autor de la vida, como nos dice Hechos capítulo 2. Es la salvación del mundo, nos lo puso como luz a todas las naciones. Ahí hay dos programas. El programa, eres el pacto, te pongo para Israel como pacto, y a las naciones del mundo, a los gentiles, como luz. Pacto a las naciones y a los gentiles como luz.
Entonces nosotros somos, en Romanos 9, 4 y 5 nos dice que todos los pactos fueron hechos con Israel, los pactos nos han sido hechos con la iglesia. Nosotros estamos en relación de pacto por la misericordia de nuestro Dios. Él se sometió a ese gobierno de tiranos, pero viene como Rey y Señor. En segundo lugar, viene la restauración y la liberación de nuestro Dios, del siervo de Jehová. Versículo 8, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí. ¿Qué significa que en tiempo aceptable? Es decir, en el tiempo apropiado. Y mira lo que dice el siervo, te oí, te ayudé, te guardaré y te daré por pacto a Israel. Y te daré por pacto a Israel para que restaures la tierra y para que heredes los terrenos, los campos deshabitados y desolados, como lo dice en el libro de Ezequiel. En el capítulo 36 nos dice, así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades. Mi amado, ven que el Señor te perdona todos los pecados y te limpia de todas tus maldades, de tu manera vana y absurda, loca, perversa e inmunda de pensar, y te da pensamientos santos, puros. Puede hacerlo, lo hizo con una prostituta, y esa prostituta cambió y fue una santa, y lo hizo con este hombre que vivía metido en una taberna en pecados, en impurezas, en inmundicia, en una vida vacía, y me ha dado estos pensamientos que yo les transmito hoy con amor, con pasión y con alegría por esta designación honrosa, porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dice, cuando te limpie de todas las iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas serán fortificadas y habitadas. Versículo 37, así ha dicho Jehová, y fue una promesa que Dios me dio, una profecía que me dio el Señor. No tengo tiempo para contarle la historia, pero a través de una dama que estaba solita en un ayuno, le decía el Señor, dile a mi pequeño, y ella miraba para los lados y no oía nada. Dile a mi pequeño, y ella miraba y no oía, escuchaba. ¿Y quién es tu pequeño, Señor? Cuando fue parecido a lo que le pasó al profeta cuando fue el llamamiento de Samuel, y Elí escuchaba una voz y no era con él, y Dios le estaba hablando, era a Samuel. Y dile que he conocido su trabajo, su esfuerzo, su lucha, sus lágrimas y su dolor, y me da esta palabra y me dice, multiplicaré, dile que le multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Mis amados, esto hace Dios con nosotros. A mí me lo dio como profecía, me lo dio como promesa, pero yo lo único que quiero es servir a mi Dios, y nos dice, cuando te arrepientas, Dios te limpiará tu manera de pensar, y las ciudades desoladas y deshabitadas te las dará, y te dará gran bendición, como lo está diciendo aquí en el versículo 8. Restauración te oí, te guardé para que seas pacto a Israel y para que seas luz a las naciones. Y viene la iglesia, por eso cuando Jesús predicó, ustedes son la luz del mundo, le estaba diciendo, él vino a predicar. Jesucristo le predicó fue a los judíos, él no le predicó a los gentiles. Rara vez hizo un milagro para los paganos. Y entonces nos dice, para que él herede las ciudades desoladas. Hay una bendición, hay salvación, hay liberación, hay bendición, las misericordias de Dios, nos dice el versículo 9 y 10. Y dice en el versículo 10, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. ¿Qué tiene el Señor para ti, mi amado? ¿Cuál es el temor? Estamos guardados en cuarentena. Hay temor, hay angustia, hay ansiedad, no sabemos qué vamos a hacer. Tranquilo, ven al Señor, que te limpia tu manera de pensar, te limpia tu manera de hablar y te limpia tu manera de actuar. Y te restaura, te bendice, te da las ciudades desoladas, los campos desolados.
para que digas a los presos: salid, es liberación; a los que están en tinieblas, mostraos en los caminos. En los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán pasto. No tendrán hambre ni sed, mi amado, no tengas temor por esto, porque te recuerdo que Dios alimentó a Elías y le envió una torta. No le envió una naranja, una manzana o un banano. Con un cuervo le envió una torta, nos dice la Escritura, Primera de Reyes capítulo 18. Y nos conducirá a manantiales de agua, y Dios hará camino para que Israel regrese. Ya lo hizo, en 1948 se cumplió, y vinieron de todas las naciones donde habían sido sepultados los judíos, es decir, enviados y proscritos, lejanos de sus tierras, para regresar y restaurar Israel. Y llama ahí a la alabanza: alabemos a nuestro Dios. Versículo 13: cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Hermanos, mis amados, creyentes, no creyentes, todos somos amados de Dios, porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Por eso te digo, mis amados, a los que creen, a los que están en el camino y a los que aún no están, les invito a que se acerquen al Señor para que te limpie de manera de pensar, de manera de actuar, de manera de vivir, y cantes alabanzas y recibas las bendiciones de Dios. Y en tercer lugar está el amor irrevocable y una esperanza invencible de nuestro Dios. Viene y nos manifiesta en primer lugar allí. Ya hemos visto, número 1, Jesús es la luz del mundo. Nos dice que fue puesto por luz a las naciones, que fue puesto como pacto para abrir los ojos de los ciegos, para llevar a la gente al arrepentimiento, reconciliar a Jacob. En segundo lugar, nos habla de la restauración y de la liberación, y que nos conducirá a manantiales de agua, y que convertirá y hará caminos y calzadas, y todos vendremos a Él. Y después de esa liberación, con gratitud habremos de venir cantando alabanzas a nuestro Dios. No te quedes en silencio, adora a Dios, y en vez de irrumpir en chisme, en chismorreo, en habladurías y en porquerías y en tonterías, sin hablar banalidades, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. En la alabanza y en la adoración está la bendición de nuestro Dios. Léete Génesis 22 para que veas el sacrificio que Dios le mandó a hacer de su hijo Isaac en el monte Moriah, y Dios después nos muestra que el lugar de la bendición es el lugar de la adoración. Después de que Abraham adoró, Dios le dijo: te bendeciré, y de cierto te bendeciré, que es de allí de donde se toma la cita de Hebreos 6:18 que te nombré ahorita, por dos cosas inmutables por las cuales es imposible que Dios mienta. Ya lo he dicho. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? Pues por mí mismo y por mi palabra, dice el Señor. ¿Cuáles son las dos cosas inmutables por las cuales Dios no puede mentir? Por Él mismo, porque Dios no se puede negar a sí mismo, no puede haber pecado en Dios. Y por su palabra, porque lo dijo. Y Dios te está diciendo hoy: te bendeciré, mi amado, y de cierto te bendeciré. Ahora pasamos a la parte final, y nos dice que hay un amor irrevocable y una esperanza invencible. Cuando yo leí este texto por primera vez, ahora no leí el libro de Isaías, lo he leído por muchos años y muchas veces, y de memoria me lo sabía, y una vez prediqué sobre él de memoria en los 66 capítulos, pero ahora he abierto estas páginas y me hablan de nuevo como si no lo hubiera leído. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz, porque es como el buen tesoro de donde se sacan y se sacan y se sacan y se siguen sacando riquezas para nuestra vida, para que nuestra vida sea transformada y bendecida. ¿Cómo empieza esta última parte? Con la declaración del pueblo de Dios en su terquedad de que Dios se olvidó de ellos.
Versículo 14, pero Sión, es decir, Jerusalén, es decir, el pueblo de Dios, me dijo Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Me dijo Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Ellos seguían diciendo, pero el juicio del Señor está escondido de nosotros. El Señor nos abandonó. Pero cuando le dice el pueblo, Señor, ¿te has olvidado de mí? Le has dicho muchas veces, mucha gente me dice, ora al Señor que tú estás más cerca de Él. No, estamos todos tan cercanos de Dios porque Él está detrás de todo el que no es creyente para guiarle al arrepentimiento y está dentro del corazón de cada creyente. Romanos 2:4 dice que Él en su paciencia, bondad y longanimidad nos guía al arrepentimiento. Cuando no creemos, el Espíritu Santo va detrás de nosotros inquietándonos para que volvamos al arrepentimiento. Y con amor y ternura nos dice, como les mencionaba en Isaías capítulo 44, después de mostrar la grandeza del Dios eterno y la insuficiencia, banalidad y los ídolos que no son nada, dice, acuérdate de esto porque mi siervo eres tú. No me olvides. Me da dolor en mi corazón escuchar al Señor diciéndole al pueblo de Israel y diciéndole hoy a su pueblo, la iglesia, no se olviden de mí, mis amados, aquí estoy, porque yo deshice como una nube sus rebeliones y como niebla sus pecados. Vuélvanse a mí, porque yo los redimí. Después de que le hace la declaración, esa declaración a Dios, Señor, ¿te has olvidado de nosotros? El Señor les hace unas declaraciones de seguridad y de confianza al pueblo para que sigan creyendo en su amor inagotable. Y mira lo que dice con la metáfora, con el símil, con la comparación. Nos dice, se olvidará, versículo 15, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. ¿Cómo ama una madre a su hijo que ha dado a luz? ¿Cuántas veces, en muchas ocasiones, se han alquilado vientres o para que se usa mucho en este tiempo? Anteriormente la esclava daba hijos a su amo y entonces él se allegaba cuando su esposa estaba estéril, como en el caso de Abraham, pero Agar retuvo a su hijo. Ahora una mujer es embarazada y se le pone el semen y el óvulo es fecundado, entonces viene el embrión y está gestando un hijo de un varón allí, y cuando ella tiene la libertad de darlo o no darlo, ¿sí? Legalmente es la madre biológica y hay una madre adoptante allí. Y entonces si se olvida, yo no me olvidaré de ti. Se olvidará la mujer que dio a luz para compadecerse del hijo de su vientre. Observa la comparación de un amor inmenso que es el amor de una madre. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Hay dos comparaciones allí: el amor inagotable de una madre y el soldado guerrero y vencedor. Número 1, vamos con esta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Si ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti, le dice Dios al pueblo de Judá en aquella ocasión, y te lo dice a ti, mi amado, para que digas, no me digas, es que Dios no me oye. Dios te oye y quiere que vengas, pero quiere que te consagres y que no vengas solo porque Dios tiene regalos para ti, bondades, protección, salud, prosperidad, bienestar y salvación. Recuerda que Él entregó su vida por ti con una crueldad pavorosa, asombrosa, donde perdió toda apariencia humana. He aquí que te tengo esculpido en las palmas de mi mano. Delante de mí están siempre tus muros. Estás protegida. Versículo 17.
tus edificadores vendrán a prisa y tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. ¿Qué te está diciendo Dios ahí? Edificaré tu vida de una manera maravillosa, como nos dijo ahorita. Quitaré tu pensamiento perverso, inicuo, tu actitud deshonrosa, y te edificaré de una buena manera, y te edificaré con bienes también materiales. Pero Él primero nos enriquece por dentro y después por fuera. Satanás enriquece por fuera para robarse tu alma que está dentro. Y tus enemigos, alza alrededor tus ojos y mira, todos estos se han reunido, han venido. A ti vivo yo, dice Jehová, de todos. Como de vestidura de honra serás vestida, y de ellos serás ceñida como novia. Mira lo que te promete el Señor: vestiduras honrosas como se viste una novia. Te amará como una madre ama lo que dio a luz, al hijo que dio a luz. Porque tu tierra devastada, arruinada y desierta, ahora será estrecha por la multitud de los moradores, y tus destruidores serán apartados. Aquellas tierras deshechas, tu vida fue solitaria, tu vida fue triste por la soledad y por el desamor, y el Señor te dice: a causa de tu orfandad tendrás muchos hijos, tendrás una familia grande. Cómo se ha ampliado tu familia, y mira cómo Dios nos da una familia amorosa, hermosa y diferente. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró esto? Y ya no estoy sola. ¿Dónde estaban estos? Bendito sea el Señor, cómo te trae con grande y maravillosa bendición. Esa familia escasa, sola, errante, será aumentada y te dará honra. Te vestirá con vestiduras espléndidas, te dará manjares deleitosos, y todo esto para el remanente fiel. Te darán honra a ti y a tus hijos, y todos reconocerán que eres muy importante para Dios. Versículo 21 y 22. 22 dice: así dijo Jehová el Señor: he aquí, yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos, levantaré mi bandera, y traerán en brazos a tus hijos, y tus hijas serán traídas en hombros. Mira, como lo dice en Apocalipsis 3:8. Yo traeré a todos a que vengan y se postren ante ti y reconozcan que yo te he amado. Los que te han tratado con crueldad, sin misericordia y con humillación, serán avergonzados. Reyes serán tus ayos, y reinas, y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a ti, inclinado a tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerás que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en mí. El Señor dice: ven a mí, porque no te avergonzará, no te avergonzarás. Ven, porque el Señor no te dejará de amar como la que da a luz no deja de amar. En su mano te tiene esculpido, mi amor. Ven a los brazos del Señor. Los que han querido destruirte huirán, y los edificadores de tu vida y de tu reino y de tus bienes vendrán. Y ahora te dice: será quitado por último un soldado vencedor. Con estas dos declaraciones Dios te quiere demostrar que te ama, y que son declaraciones irreversibles, irrevocables. Será rescatado el botín del valiente, será rescatado el cautivo de un tirano. Pero así dice Jehová, escúchalo bien: no creemos que el botín sea quitado del valiente, ¿cierto? Ni que sea rescatado el cautivo del tirano. Pero mira lo que dice Jehová: estás cautivo bajo la tiranía de jefes perversos y crueles. Así te dice Jehová a ti, mi amado, que eres maltratado, humillado y lastimado en tu trabajo, en tu hogar o en cualquier lugar donde te menosprecias. Ciertamente el cautivo será rescatado del valiente, y el botín será arrebatado del tirano. Y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Y a los que te despojaron haré comer sus propias carnes, y con su sangre serán embriagados como con vino, y conocerá
todo hombre que yo, Jehová, soy Salvador tuyo y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Mira lo hermoso, hay bendición, hay restauración, hay restitución. Las cosas que no creemos, ¿qué no creemos nosotros? Que el botín le sea quitado al tirano. ¿Qué no podemos creer? Que la madre que dio a luz no vaya a amar a su hijo. Así lo dice el Señor: si la madre que da a luz deja de amar a sus hijos, yo no te dejaré. Pero la madre no deja de amar a lo que dio a luz. Y yo te amaré por siempre y te amaré. Y es una declaración de fidelidad de Dios. Pero tienes que venir a Él a decirle: sí, Señor. Esto es para el que quiera aceptar la invitación. La defensa nuestra ante cualquier pleito o conflicto la tiene el Señor. No te preocupes, encomienda todo tu pleito al Señor y el Señor será tu defensor. La humillación de nuestros crueles e implacables opresores será curada. El Señor te rescatará de la humillación y todos reconocerán que el Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo, a quien servimos, es el verdadero Dios y te ama y me ama. No desaproveches la invitación. Ven a Él y créele, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y el que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios tiene para él muchas cosas y que Él es galardonador de los que le buscan diligentemente. Búscale diligentemente y dile conmigo allí donde estás. Inclina tu rostro y repite conmigo esta oración que salga de tu corazón. Bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino en mi vida. Equípame, transfórmame y úsame, Dios. Quiero ser un vaso útil en tus manos, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Permíteme orar por ti. Bendito Señor y Rey, gloria, honra, alabanza y adoración sean para ti. Gracias por tu palabra, por estas lindas promesas, Dios de la gloria. Señor, en un pueblo que seguía en incredulidad y que seguía pensando que te habías olvidado de ellos, pero tú perseveras en salvar y el ser humano persevera en pecar. Ayúdanos a abandonar el pecado. Señor, danos tu mano. Nos aferramos a ti. Tu palabra dice que nadie nos arrebatará de tu mano. Que el pecado, Señor, no nos convenza, Dios. Queremos apartarnos de lo pecaminoso. Que todos los que oyen este mensaje, Jesús, sean llenos de tu Santo Espíritu y vengan a ti y tú les bendigas y proveas para cada hogar y cada familia. Gloria, honra, alabanza y adoración. Bendice el presidente, los que están en eminencia, los terroristas, los alzados en armas, las víctimas de la violencia, los que tienen un credo distinto y especialmente el pueblo de Israel y la paz de Jerusalén. Ven pronto, Señor Jesús. Damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.